Para compartir, por lo menos en el arranque del programa. Después vamos a tener un tema que tiene que ver con algo histórico que se viene discutiendo desde siempre y pasa por la repetición de los niños en determinados grados, cosa que fue modificada a través del tiempo, pero sigue estando sobre la mesa lo mismo, ¿no? Si la repetición hay que verlo en términos de derechos de los niños para efectivamente equipararse con el resto y no generar diferencias en el aprendizaje, o si por el contrario es algo que termina generando más desprendimiento del sistema educativo. Pero lo vamos a conversar más adelante. Antes, tenemos para analizar el desenlace de la interna municipal en La Valleja, de la interna del Partido Nacional y el resultado de las elecciones municipales en La Valleja, el empate de esta alcaldía en Canelones, pero antes, y lo que fue presentado como una gran novedad, a partir de una conferencia de prensa de hace minutos nada más, por el propio presidente de la República, bueno, este arreglo al que llega finalmente el consorcio privado por el Ferrocarril Central y el gobierno, planteado por el propio presidente como una suerte de salvataje de algo que podría haberle costado muy caro al país. Hay que ver si esa es la lectura, por qué razones en realidad estaba trancado, o se habían generado esas deudas para con el consorcio, algo que quedó sin tiempo de ser resuelto en la administración anterior y que ahora presenta el gobierno actual como, bueno, algo que logran ellos y de esa manera evitar consecuencias posibles. No sé si está tan claro o si tenemos tan claro si esto es un desenlace a partir de una negociación que habría podido terminar la administración anterior, a partir del arbitraje que quedó pendiente, o si esto mismo también requiere un arbitraje. De hecho, se habla de un tercero para efectuar todos los pagos pendientes. Vamos a profundizar en instantes nada más con eso, pero repasemos la crónica de Telemundo sobre este tema. Este es un momento muy importante. En primer lugar, porque aquí había varias cosas comprometidas. Estaba comprometido la honorabilidad del país en términos de honrar sus contratos. Estaba comprometido el cumplimiento de contratos que el país tiene con terceros, por los cuales hay que prestar un servicio ferroviario. Estaba comprometido la viabilidad financiera de empresas que estaban involucradas en este proyecto y en particular trabajo uruguayo que está asociado a este proyecto. Por todas esas razones, para nosotros desde el primer momento esto fue una prioridad. Ha ocupado bastante tiempo del equipo de trabajo del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, del Ministerio de Economía, para resolver en varias instancias, como recién señalaba Jesús y Alejandro, complejas, de discusión importante, pero que es un tema que estaba paralizado en Uruguay sin resolución hace más de un año. Este es un tema que está pendiente desde diciembre del 2023. Que no fue posible ser resuelto ni encaminado en 2024 por diversas razones, a mí me llama la atención, todas ellas con consecuencia fiscal para este año, todas ellas con consecuencia fiscal para este año, que no tuvieron consecuencias fiscales durante el año 2024. Y por lo tanto es un tema muy importante para nosotros explicitar esta solución, para viabilizar el tema sustantivo que el país necesita, pero también para dejar atrás un elemento que generaba incertidumbre respecto de cuál era la magnitud que está involucrada acá de la solución. Eso es un tema que estrictamente está asociado a un periodo que comprende 24 de diciembre de 2023, 31 de marzo del 2025, y me importa mucho subrayar que este es el periodo que comprende este acuerdo. Eso quiere decir que a partir de este momento, todas las conversaciones que vamos a ver con el consorcio, que es el prestador de servicios, que tiene que hacer un mantenimiento por disponibilidad, tiene que ver con lo que viene de ahora en adelante. Todo lo que estaba pendiente de resolución hasta el 31 de marzo de este año está comprendido en este acuerdo. Nos hemos puesto de acuerdo de las dos partes en encontrar un camino que permite realizar pagos asociados y dejar algunos temas que están pendientes de resolución, pero que están acordados los términos en los cuales esos elementos están sobre la mesa. Bien, entonces, repasando algunos números del acuerdo que tenemos aquí, al que hace referencia el ministro de Economía, el Estado va a abonar entonces 56.530.000, un poco más de dólares, al consorcio, un monto que es imputable al pago de las contraprestaciones, como señalaba O'Donnell, del 24, del 12 del 23 al 7 del 8 del 24. Después también es importante pensar
en el dictamen de un tercero, que es este mediador al que hacía referencia yo antes de plantear la crónica, un dictamen que deberá ser entregado antes de los 60 días a partir de su designación, que ambas partes estarán al dictamen de ese tercero, ¿no? O sea que hay otro monto que queda sujeto a este dictamen. La manera en que se presenta la novedad, que siempre es buena, porque supone el avance, pues, supone solucionar temas que estaban trancados. ¿Está bien para vos, Pauletti? Me parece que se supera una traba que estaba planteada. Como bien dijo el ministro de Economía, estamos hablando de... se solucionó el pasado, por eso puso tanto énfasis en marcar la fecha, ¿verdad? Al 31 de marzo. Sí. Y esto tiene dos capítulos, por lo que interpreto de lo que dijeron las autoridades. Ese pago de 56 millones de dólares, sí. 530.000, esto refiere a un primer periodo que va del 24 de diciembre al 7 del 8. Del 23 al 24. Ahí está. 24 de diciembre, sí, bien digo, del 23 a lo que es el 7 del 8 del 24. Sí, eso es lo que acabo de señalar. Ahí está, por eso. Hay otra parte que es, que incluso el ministro en la conferencia dio el monto, creo que llega alrededor de 140 millones de dólares, cerca de ahí, que es el restante pago que comprendería hasta el 31 de marzo. Que eso es lo que falta. 144 es ese total. ¿Cuánto? 144. Por eso digo, algo más de 140 millones de dólares. El reclamo del consorcio constructor, recordamos que era de 160, si mal no recuerdo, 160 millones de dólares. Eso planteaba el consorcio, por lo cual iba a solicitar el arbitraje internacional por este tema, ¿no? Con lo cual, como bien dijeron las partes ahí, hubo que ceder, ambas partes tuvieron que ceder, valga la redundancia, y se llegó a esta solución que me parece adecuada en el sentido de que, más allá de los números, que eso lo evaluará cada parte, lo importante es empezar a mirar hacia adelante, porque es una obra muy importante para el país, una obra, diría que la obra de infraestructura más importante que se ha hecho en los últimos, no sé si en el último siglo, pero pegan el palo, porque esto a su vez va a permitir otro tipo de desarrollos que recién son muy incipientes, en función de que la obra del ferrocarril central recién empezó a caminar. ¿Por qué se había trancado? En eso, cuando uno imagina y piensa en cómo, obviamente que es un dato fundamental que Uruguay nunca quede a nivel internacional como un país que no honra sus contratos. Pero también me parece responsable analizar los contratos que vas a honrar. Y si no hay contraprestación acordada por contrato a la hora de pagar, también me parece razonable que se detenga. Se detuvo mucho, no se terminó de llegar a un acuerdo en aquel entonces. ¿Se sortea esa etapa y empieza otra? ¿Qué piensa, invitado? ¿Cómo le va? ¿Cómo estás? Muy bien. A ver, el tema del ferrocarril central ha sido muy complejo. Ya lleva 3 administraciones. Sí, porque recordemos que arrancó con la de Tabaré Vázquez. Tabaré Vázquez, la de la calle Pou y ahora la de Yamandu Orsi. Sí. También hubo problemas al inicio de la administración anterior cuando hubo que también renegociar el contrato porque había problemas con el trazado, con las expropiaciones y con algunas cosas que no se habían dilucidado correctamente. Por eso ha sido una obra, por su tamaño, por su importancia, muy compleja. Y como decía el ministro, se priorizó en su momento poner en funcionamiento el tren, porque si no, también traía consecuencias con la empresa, con la pastera, que había estado funcionando, incluso teniendo que hacerlo con los camiones porque no estaba el tren pronto, y dejar esto para después. Bueno, ahora se ha llegado a un preacuerdo y como dice, después también hay que renegociar lo que sigue para adelante, porque es como una obra en tu casa. Vos definís un monto, pero después hay una serie de adicionales que son imprevistos, que después tenés que reformular y siempre los adicionales, como en tu casa, son mucho más caros que cuando lo presupuestás de entero. Entonces, esas son, creo que, a grandes rasgos, los problemas que hoy tenemos, que además, como dice el ministro, estaba en juego no solo el país, sino que también el trabajo. Hay empresas que no tienen una espalda tan grande como absorber una diferencia de 140 millones, que se haya llegado a un acuerdo y que se haga un desembolso primario de unos 56, me parece que es importante. Bien. Lo que no está incluido o no se nos ha explicado todavía es si efectivamente el consorcio terminó de ayornar en lo que entendía no estaba finalizado en la administración anterior. Por eso no se le pagaban las cosas. Lo que pasa es que también hay una diferencia de que, como cualquier obra, si los plazos se habían cumplido y si no se habían cumplido los plazos, responsabilidad de quién eran.
del adjudicatario de las empresas o a veces también del Estado, porque como digo, hubieron muchísimos temas vinculados a expropiaciones, vinculados a temas de cambio de trazado, a obras secundarias que se tuvieron que hacer para mitigar los problemas del TEM. Acá en Montevideo hubo que hacer algunas obras de mitigación. Entonces, ahí está la discusión. Bueno, te atrasaste. ¿Por qué nos atrasamos? Por culpa de la empresa, por culpa del Estado, por imprevisión. Y después, estas obras que yo te pedí más o que hubo que hacer en demasía, ¿están bien? ¿Se cotizaron al precio correcto? O, como te había que hacerla de golpe, están por encima de la cotización. Creo que todo eso estaba en la discusión. Ahora eso debe ser parte de lo que va a analizar un tercero. Bueno, habrá que estar a lo que dictamine ese tercero, ese árbitro. Y lo importante o sea, es que... no zafamos del arbitraje, no será internacional. Es lo que dice el comunicado y es lo que dice el ministro. Ah, o sea, cuando dos no se ponen de acuerdo, siempre hay un tercero que tiene que lidiar. Y es mejor ponerse de acuerdo en un árbitro de común acuerdo acá que llevarlo a otro. Bien, que era lo que iba a pasar eventualmente si este acuerdo no se ponía sobre la mesa. Edgardo. No, a ver, tomamos la información que ha sido brindada hace media hora, una hora. La primera reflexión que uno puede hacer es decir, bueno, si el gobierno firma este acuerdo es porque vio que en el arbitraje las condiciones de ganarlo iba a ser difícil. Porque largar 144 millones y hacer un acuerdo no es tan fácil. Es más al asumir un gobierno que no pensaba tener incluido ese costo. Sí. Por lo tanto, los detalles de esa discusión, de lo que decía la empresa y lo que dijo el ministro de Transporte y Obras Públicas de la administración pasada, ¿no? De que tenía razón uno u otro, en realidad, hoy con los datos arriba de la mesa, en esta negociación debe haber quedado claro de que las condiciones no eran demasiado favorables a no perder un pleito a nivel internacional. Y eso ha llevado al gobierno a decir, bueno, la realidad es esta, tenemos que asumirla, acordemos esto, el pasado viene de atrás, firmemos esto y pensemos en adelante. Bien. Y bueno, ese es lo heredado y la forma de resolverlo lo más rápido posible, porque en definitiva el balance debe haber sido que no había mucha otra alternativa que asumir este costo que viene de atrás. Ya voy contigo, Marta, para Eleonora. Me da mucha tranquilidad que Gabriel Odón esté al mando de este barco. Realmente me da muchísima tranquilidad. Me parece que además a la hora de comunicarlo y cómo lo explicó fue en la medida justa. No hubo una tormenta política y un pasaje de cobro de cuentas a la administración anterior. Me parece que fue muy medido en ese sentido. Me pregunto si la intención hubiese sido un rédito político, el escándalo que se podría haber armado, y por suerte no se armó. Y creo que eso también describe mucho la forma de gestionar y de trabajar de Gabriel. Mi reflexión va por ahí, me quedo tranquila con el ministro de Economía que tenemos. Bien. Y por otro lado, cómo este tema que es tan relevante, que exponía al Uruguay, exponía fuentes de trabajo, exponía personas, no estaba en la agenda del día a día y no lo teníamos en el radar. Al menos yo, que considero que soy una persona bastante informada, no lo tenía en el radar como una prioridad, y así como lo explicó Gabriel, sí parece que lo era. Bien. Marta. Hay varias cosas que hay que tener en cuenta. Cuando uno firma contratos como país, suelen ser siempre con arbitraje. Y los arbitrajes, más allá de que los podamos perder, suelen ser carísimos, porque no son árbitros de acá, son árbitros de allá, hay que tener abogados de otros fueros. Entonces, siempre va a ser mejor perder pagando que exponernos a un arbitraje. La cuestión, si la culpa fue de la empresa que se demoró, de las expropiaciones, que no sé qué, yo eso no sé, realmente no lo sé. Igual que Eleonora, siento que me faltaba esa información, no estaba en el radar. A mí lo que me preocupa es otra cosa, es por qué Uruguay siempre termina en estos lugares donde tenemos que salir a transar para que no nos lleven a arbitrajes internacionales. ¿Por qué siempre el Estado uruguayo, los abogados que trabajan en el Estado uruguayo, no miran los contratos de la misma forma o con el mismo cuidado que miran los abogados de las empresas particulares? Porque ahí es donde para mí está el problema. No es la primera vez que salimos con el agua al cuello
a firmar una negociación, porque 140 millones de dólares, reconozcamos que no es un cambio chico. Entonces, salimos a firmar como desesperados para contener un incendio para que no nos ejecuten en el exterior. Eso es lo que a mí me preocupa. Bien, yo ahí no. Está bien, traes un punto que no estaba dentro de lo previsto de conversar hoy, Claro. pero es un punto válido, sin duda. Jorgito. No, bueno, a ver, siempre es saludable que si había la posibilidad de tener que ir a un arbitraje y saldría mucho más caro, o tener que pagar mucho más caro, que se esté de acuerdo con la empresa y bueno, a veces cuando los estados firman cosas, en realidad casi todo después terminan, tenés que firmar una cláusula, así que esa inversión de que tenés que aceptar el CIADI como arbitraje, entonces estás un poco atado a todo eso, pero bueno, yo lo que nunca entendí bien, la verdad digo, ¿no? Yo creo que muy saludable la salida, yo confío mucho en lo que el Ministerio de Economía ha negociado, lo que nunca entendí bien por qué se generó esa deuda. En realidad se dicen cosas, pero obviamente si ahora se ha ido por este camino y se dice va a haber un arbitraje para ver qué es la parte que está bien y qué está mal. Bueno, pues porque han lo que dicho muchas señalaba desde las autoridades en su momento, desde el Ministerio, por ejemplo, de Transporte, era que no se había cumplido por parte de la empresa con los términos que habilitaban el ir soltando las cuotas. Sí, yo no sé, yo la verdad hasta el día de hoy no sé, porque se habla Tenía mucho que ver con el concepto de las operatividad, las obras ¿se que se acuerdan? agregaron, que tienen que ser básicamente, creo que es el bypass que se hizo en Sarandí Grande, me parece, que el trazado diferente que hubo. Iba a pasar por dentro de Sarandí Grande y creo que pasa por afuera ahora. Pero ahí, en todo caso, habrá sido tiempo, porque las expropiaciones no correspondían a la empresa, correspondían al Estado. Y bueno, la obra sí correspondía a la empresa, podrá haber salido más, menos, unos kilómetros más de vía. Después se habló mucho también de la dificultad de encontrar acá en Montevideo. Ahora, no sé de quién es esa responsabilidad, quién fue el ingeniero que miró todo eso. Porque era obvio que si iban a hacer una trinchera se iba a llenar de agua. Creo que ese fue el problema que tuvieron y tuvieron que cimentar, porque eso es un terreno ganado al mar. Todo lo que está construido de ahí para hacia el mar está hecho sobre que son los tanques de Baute, que hay, ustedes ven tanques inmensos, la central. Está construido sobre terreno ganado al mar, rellenado. Entonces, si vos haces una trinchera, obviamente que te vas a encontrar con los problemas que se encontraron, porque no pensaron, no se pensó en eso, tuvo que cimentar, cosas que se comentan por ahí, no sé si serán así, pero probablemente. Ahora, bueno, pero no sé cómo se generó la deuda esa. Ahora, siempre es bueno encontrar una salida, siempre es bueno encontrar una forma de solucionarlo. Es más barato la solución de esta manera que todo lo que viene después. Y bueno, por lo menos despejamos en el camino una cosa que nos tenía ahí medio complicado y trancado. Veremos cómo funciona eso, porque definitivamente, primero que esa es una obra del país. Es una vía del Estado. Por más que haya un consorcio, pero la vía es del Estado. Y ojalá que vengan más operadores ferroviarios de otras cargas a poder transitar esa vía para que la vía se pague más rápido. Claro. La vía es del Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Claro. Es, más allá de que el mantenimiento sigue siendo a cargo del consorcio. Lo que hubo ahí, Victoria decía cómo se generó este problema, fueron diferencias de criterio entre el gobierno anterior o con las autoridades del gobierno anterior en una parte, porque hay que recordar que hubo como una especie de habilitación parcial del tránsito, donde solamente funcionó con algunas frecuencias el famoso tren de UPM, porque faltaban obras complementarias que se llaman, que sobre todo el ingreso a Montevideo se había dificultado mucho, porque hubo que hacer inversiones muy importantes, y entonces eso fue lo que un poco empezó a generar la demora, los conflictos, porque esta es una obra, es una PPP, que tiene que ver con lo que se llama el pago por disponibilidad. Es decir, el Estado empieza a pagar en la medida de que la obra está disponible. Entonces ahí, como la obra no estaba 100% disponible, ahí fue que se empezaron a generar las diferencias. ¿Qué porcentaje de la obra estaba disponible? ¿Qué porcentaje había que pagar? Creo que hasta el meollo propio de la en su diferencia momento, fue... ¿te acordás que el propio Ministerio de Economía y Finanzas en su momento había solicitado informes porque no le estaban dando la documentación por el consorcio como para justificar la deuda que se reclamaba, ¿no? Claro, lo que pasa es que ahí intervenía el Ministerio de Transporte, la Corporación Nacional para el Desarrollo, que tenía una cuota aparte de control, y bueno, y el Ministerio de Economía, que era el que pagaba, ¿no?
Y para ir a los orígenes, una obra compleja, porque primero que eran muchos kilómetros, y del cateo inicial que se hizo, en base al cual se estipuló el llamado a licitación a las empresas, resultó insuficiente, a todas luces insuficiente, porque había, primero que habían calculado una cantidad de expropiaciones que resultaron insuficientes, eran muchísimo más, se habían calculado 100 y algo y pasaron las 1000, entre otras cosas. Otro problema que había era que el terreno, había mucha tierra negra, por decirlo en términos de que ¿Qué es el tierra oyente negra? puede escuchar. La tierra negra es muy buena desde el punto de vista de la fertilización, pero no para aguantar el peso de la carga. Entonces hubo que eliminar todo eso y poner más arcilla, más Bueno, es todo capaz un remite un poco también a lo que Claro, está... lo que decía. por eso, Lo un que movimiento estaba de tierra explicando. importante, hay temas de lo que se llama servicios públicos, que son Antel, OCE, Sí. todo lo que atraviesa la vía, que hubo que modificarlo, se había calculado mucho menos. En fin, hay un montón se acumulan muchas cosas. Jorge decía, en Sarandí Grande se hizo un bypass, pero eso ya estaba porque fue un reclamo inmediato y se contempló inicialmente, pero obviamente aumentó los costos de la obra. Pero me Bien, parece- en hay todos un los montón de- casos es No, una lo que noticia me para parece celebrar, que va a entonces, pasar. punto. Sí, claro. Fue un ¿No? reclamo Por supuesto. sí, fue un reclamo posterior, pero me parece que no estuvo en el trazado inicial. Iba a pasar por el medio de Sarandí Grande. Exacto, porque como pasaba Después los por toda la- vecinos patalearon y se pasó para afuera, y ahí sí que hubo que expropiar. Claro, lo que por pasa fuera es que de ahí Sarandí Grande. ocurre que, como todos sabemos, en el Uruguay antiguo, los pueblos se fundaron al lado de la vía. Sí. Y con la vía en el medio se fundó. Por eso, no, Muchas veces. ocurre que después pasó, con el paso En de el los años, mundo. dejó de Sí. circular el No es ferrocarril. el Uruguay solamente. Por eso. Como una regla urbanística. Sí, sí, sí. Bueno, por claro. eso digo, pero después que muchos años sin pasar el ferrocarril, la vía pasó a ser casi que algo paisajístico de los pueblos. Cuando vuelve el ferrocarril complica todo, porque Claro. quedaba de un lado el hospital, la escuela, del otro lado las escuelas, las casas, la casa de la gente. Ahora, hay que también tener en cuenta, yo por eso te digo, no sé cómo se generó, pero obviamente si se ha estudiado de vuelta y se ha aceptado que hay que pagar, bueno, Pero es estará que la bien como se solución estudió. hay Yo no otra. sé cómo es eso, Bien. pero el enorme trazado de la vía de ferrocarril va por sobre la vía vieja. Sí, claro. Eliminó alguna curva por ahí, pero después va sobre la vía vieja. Hubieron modificaciones. Eran terrenos que además eran todo de AFE. ¿Cuándo se imaginan que esto estaría pronto? ¿Cómo? ¿Cuándo se imaginan que esto puede estar pronto? ya está Pronto pronto. digo, sí, Ah. digo cambiando la realidad realmente de las empresas que necesitan ese transporte, de eventualmente pasajeros. ¿Cuántas son las empresas que necesitan ese Ah, transporte? qué buena pregunta. Qué interesante la pregunta. Las empresas ojeras la pueden utilizar. Capaz que Bueno, veremos, ¿no? uno se cree que es solo UPM, ¿es solo UPM? Ah, Fíjate, capaz que que además bien. se llama Ferrocarril Central por una vieja, Jorge, que tiene algunos años más que yo en este tema, puede saberlo. ¿Por qué Ferrocarril Central? Porque es la espina dorsal del ferrocarril. A partir de ahí se puede ir a la frontera con Brasil y a la frontera con Argentina. ¿Y cuánto costo ¿Qué es lo que se supone? ¿Qué costo tendría invertir en una vía férrea de esas características para lo que se fuera a utilizar? Porque convengamos que en esto se invierte porque la inversión de UPM lo justifica, por más que después haya otras empresas que se puedan lo subir. justifica y lo condiciona. Y lo condiciona. Palabra Por más que no haya es menor. Lo condiciona y lo justifica. Exacto, Pero exacto. imagínate si hay otras, yo no sé si hay otras inversiones de tal porte que condicionen y justifiquen otros trazados a partir de esta línea. Ni siquiera se hizo aquel puerto de aguas profundas que también era para No, pero UPM o no sé acá, qué. Leonora, ¿sabes cuál es el tema? Que tenés para sacar. Si vas al litoral, tenés para sacar gran parte de la producción paraguaya, que viene en camión o en barcazas, y gran parte de la producción argentina de ese lado, al puerto de Montevideo, que es puerto de agua profunda. Sueños y promesas. No. Cuando esto sea algo real o sea No, un yo te digo las proyecto concreto. posibilidades. Bueno, pero por eso Yo te estoy hablando de pregunté. posibilidades. La realidad, De la todas realidad- maneras, Ah, tenemos que ir cerrando, señores, asunto. con este tema. Un Pero bueno, comentario. buena noticia. Es Al una fin y al buena cabo, noticia. buena noticia. Es una buena Hacemos la primera pausa, ya venimos con otros temas. Les recuerdo que Martinelli tiene algo especial para ustedes, parcelas con beneficios especiales.